no estadounidenses de Reddit, ¿qué parte oscura de su historia apenas se menciona en la escuela? Mexicano aquí. Tendemos a poner a nuestras culturas indígenas como los aztecas y los mayas en un pedestal, y fingir que eran un ejemplo de paz, sabiduría y armonía con la naturaleza y entre sí, y nos olvidamos de que los mayas despojaron sus tierras de recursos hasta que ya no eran habitables, y los aztecas estaban tan empeñados en conseguir prisioneros para sacrificar que todos los otros indios en realidad se pusieron del lado de los españoles porque parecían una mejor alternativa. En Austria no nos gusta admitir que Hitler era realmente austríaco. Simplemente aceptamos que todo el mundo piensa que es alemán, y nos burlamos de ello de vez en cuando. Muchos austríacos todavía actúan como si Austria fuera una víctima inocente de Alemania. Mi familia fue forzada a salir de Ucrania por los cosacos. Por lo que he oído, entraban en sus casas a caballo, violaban a las mujeres si les apetecía, y si encontraban un arma de fuego mataban a los hombres. Mi bisabuelo era un niño, su padre le dio su pistola, y le dijo que corriera a esconderla en un pajar. Les dijeron que se fueran y lo hicieron. Se encontraron con una niña en la calle que gritaba por sus padres, la agarraron y siguieron corriendo. Ahora es mi tía abuela. Viajaron a Moscú y cogieron un tren a Letonia sin saber si su tren sería desviado a los Gulag rusos. Llegaron a Letonia y se embarcaron hacia Canadá. El resto es historia, por así decirlo. Canadá, campos de internamiento de japoneses durante la Segunda Guerra Mundial. Y las escuelas residenciales que duraron hasta finales de los 90. Creo que la mayor cortina de humo es el nombre, escuelas residenciales. Oí hablar de ellas vagamente en clase, pero nadie me sentó para decirme lo que realmente estaba pasando. Lo hicieron sonar como si fuera solo una escuela especial para niños nativos que era un poco sombría. No sabía que esencialmente estaban secuestrando, lavando el cerebro, golpeando, abusando sexualmente, limpiando culturalmente y a veces incluso matando a estos niños pequeños. Realmente deberían llamar a ese fenómeno de otra manera que no sea escuela residencial, lo hace sonar demasiado manso. Finlandia y el tratamiento del pueblo Sámi. Escuela residencial, tratando de librar a los niños de su lengua e identidad cultural, y tomando su tierra como propia. Eso está a solo unas décadas de distancia. También las esterilizaciones forzadas de, por ejemplo, personas con trastornos de desarrollo bastante leves hasta los años 70. O simplemente ser una mujer pobre y soltera. ¡Ja! Reino Unido, todo el Imperio Británico. Es todo hasta los Tudor, Enrique VIII y sus 6 esposas, y todo eso y luego la Primera Guerra Mundial. La Compañía de las Indias Orientales, y los problemas en Irlanda son de alguna manera omitidos. Estaba a punto de decir exactamente lo mismo. Es triste que para un país tan rico en historia, todo lo que te enseñan hasta el nivel C es egipcios, romanos, Tudor, Guerra Civil Inglesa, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. Siempre pensé que la batalla de Hastings siempre se enseñaba hasta que me alejé de Hastings, debe ser una cosa regional. En España se supone que tuvimos una maravillosa transición pacífica del fascismo a la democracia en los años 70. Pero eso también implica que los crímenes de la dictadura nunca han sido juzgados, y la mayoría de los símbolos permanecieron durante décadas. Todavía tenemos pueblos y calles que se llaman como Franco, el dictador. Es como encontrar una calle en Berlín que se llama Avenida Hitler o calle Reich. La historia oficial se ha escrito en consecuencia. En la escuela nos cuentan la guerra civil. La historia corta es, república caótica en los años 30, guerra civil, 40 años de dictadura fascista católica. Pero la premisa principal es todos hicieron cosas malas, todos mataron. Definitivamente es cierto, pero no todos mataron y torturaron a enemigos políticos durante años, esclavizaron a prisioneros para construir monumentos donde murieron cientos de personas, apoyaron a los nazis. En la escuela se nos habla del progreso económico de los años 50 a los 70, que creo que se puede explicar fácilmente por la economía europea y la recuperación de la guerra. Tampoco se nos habla de los creadores de nuestra democracia. Solo como ejemplo, uno de los fundadores del partido político que ahora está en el gobierno fue uno de los ministros de Franco. Creo que puede haber grandes diferencias en lo que enseñan las escuelas dependiendo de la región en la que se encuentren. Esto es solo mi experiencia. Mucha gente está descontenta de cómo entendemos nuestra historia en España. Australia, genocidio cultural de los indígenas australianos. Fui a una escuela privada en Australia y aprendimos todo, desde los primeros encuentros hasta la limpieza de Tasmania. Supongo que esto no se aprende en la escuela pública. No, fui a una escuela privada. No nos enseñaron nada sobre la generación robada. Era todo patriotismo, imperialismo, cosas británicas. Aunque terminé la escuela secundaria en 2002, así que eso podría ser un factor.
Lo aprendí en la primaria en 2008 en un pueblo rural vegano. Es divertido que un profesor te cuente todas las atrocidades antes de despoticar sobre los musulmanes y los inmigrantes ilegales que arruinan nuestra forma de vida. Belgaki, nunca hemos visto nada sobre los horrores que han sucedido en el Congo. Aprendimos que era una colonia y que nuestro viejo rey Leopoldo II obtuvo mucha riqueza de ahí, pero rara vez se habla del genocidio de 14 millones de personas. Personas responsables de la mayoría de las muertes humanas en la historia. 1. Mao Zedong. 2. Joseph Stalin. 3. Adolf Hitler. 4. Leopoldo II de Bélgica. Irlandesaki, lavanderías de la Magdalena, también conocidas como asilos de la Magdalena, se utilizaban para esconder a las mujeres caídas. En otras palabras, las sexualmente promiscuas o prostitutas. En realidad, las jóvenes madres solteras eran obligadas a ir a ellas por la iglesia o por las familias que se avergonzaban. Eran esencialmente casas de trabajo penitenciarias. Las mujeres eran maltratadas tanto mental como físicamente. Cuando la mayoría de la gente ve la película Las Hermanas de la Magdalena, piensa que los abusos deben haber sido exagerados para hacer la película más dramática. Las historias que cuentan estas mujeres sobre su estancia en las lavanderías son mucho más gráficas y perturbadoras. Sin embargo, en lo que respecta a la cuestión principal, todo esto salió a la luz cuando yo estaba en la escuela secundaria en la década de 1990. Así que puede que no se tratara en clase, pero cada día en los periódicos había nuevas y horribles revelaciones. Así que lo aprendí igualmente en la escuela, solo que de los periódicos en lugar de los profesores. Soy vietnamita estadounidense, y diría que fueron las atrocidades cometidas por Ho Chi Minh. Por supuesto, en Vietnam, al ser un país comunista, la maquinaria de propaganda no reconocerá a Ho Chi Minh como algo más que un héroe, pero incluso en mis cursos de historia estadounidense viviendo en Illinois, algunos de mis profesores más inclinados a la izquierda o los libros de texto ni siquiera mencionan las políticas que tenía que, literalmente, condenaron a miles de aldeanos inocentes a la muerte. De lo único que quieren hablar es de cómo Ho Chi Minh creó con éxito un país que se enfrentó a Estados Unidos y le obligó a salir. Un hombre que era más patriota que comunista como dice la propaganda. Pero hizo cosas muy parecidas a las de Stalin, Mao y otros líderes comunistas en cuanto a la reforma y la reestructuración política de Vietnam. Nadie habla realmente de la cantidad de gente que ordenó matar, y mi abuelo tuvo que huir de Vietnam del Norte porque su familia estaba siendo perseguida. En todo caso, Ho Chi Minh tenía la intención de ser tan malo como Mao, pero no los medios. No solo eso, Ho Chi Minh absorbió una serie de facciones que habían luchado contra los franceses y, gracias a ello, llegó a ser conocido como el líder del Viet Minh y liberó Vietnam. Pero él era solo un jugador entre muchos. Creo que no hay mejor indicador de esto que el monumento a la guerra de Saigón. No es más que propaganda de pared a pared demonizando a las tropas norteamericanas y ensalzando al Viet Cong. Es cierto que algunas de las cosas que hicieron los militares estadounidenses durante la guerra fueron horribles, y el uso de la gente naranja debería considerarse un maldito crimen de guerra. Pero los norvietnamitas también hicieron cosas horribles, como has señalado. Sin embargo, si creyera en el memorial de la guerra, el Viet Cong era un ejército incorruptiblemente puro de mártires que acudía a salvar a civiles inocentes de los demonios estadounidenses. Ley marcial en Filipinas. Durante los años 70 y 80 tuvimos un dictador respaldado por Estados Unidos que asoló el país. Lamentablemente, sus acciones y las de su familia nunca llegaron a nuestros libros de texto. Todo lo que la nueva generación sabe sobre la ley marcial son historias de sus padres y abuelos. ¿El efecto? Que casi votamos al hijo del dictador como vicepresidente en las últimas elecciones. Australia, las guerras irlandesas. Australia tuvo un largo periodo de insurgencia republicana que ha tenido un inmenso impacto en nuestra cultura, especialmente en la división entre católicos y anglicanos, que se ha reducido en las últimas décadas. Es comprensible que se haya olvidado como otras partes desagradables de nuestra historia. La transición de Brasil a una república y cómo, aunque pensemos que las repúblicas son todas geniales, este rey era realmente un buen tipo. La historia de la vida del rey Pedro II de Brasil, y sus consecuencias es a veces deprimente y a veces inspiradora. Es una locura como veo que se menciona a Pedro II en todas partes después de haber aprendido sobre él en Civ 6. Parece que hay muchos brasileños que lo consideran su último gran líder. Me sentí realmente triste cuando escuché por primera vez la cita de su derrota en el juego, y aún más cuando supe que eran sus últimas palabras. Me aseguré de poner un poco de esfuerzo extra en sus ciudades. La hambruna de Bengala. Nadie me enseñó esto en la escuela. La peor atrocidad cometida por el gobierno colonial. Lo más loco de la hambruna de Bengala es que es solo una parte de la gran atrocidad colonial cometida por los británicos.
La hambruna ocurrió porque la Compañía de las Indias Orientales se negó a permitir que los agricultores cultivaran alimentos. Todos los agricultores tuvieron que cultivar opio. Eso es lo que llevó a la escasez de alimentos. Y ese opio fue llevado a China, para crear una gran masa de adictos, llevando a las guerras chinas del opio. Esto todavía resuena en todo el mundo hoy en día, en forma de actitudes oficiales asiáticas hacia todas las drogas y en la existencia del histórico, y actual, narcofinanciador HSBC. También la destrucción sistemática de la industria textil en Bengala, que había sido uno de los principales empleadores de la región, para evitar que los productos de alta calidad hechos a mano compitieran con los productos británicos fabricados en fábricas, y sin impuestos que se vertían en el país. Hay una historia encantadora sobre los soldados británicos que cortaron los pulgares a miles de tejedores para impedirles operar sus telares manuales cuando desafiaron las nuevas leyes. A menudo he oído decir en la India que los británicos convirtieron a los honestos tejedores y agricultores en mendigos y productores de drogas. Más historias de Reddit en mi nuevo canal Voz de Historias, échale un vistazo.